Quiero aprovechar desde aquí para felicitar a todos los cristianos un feliz Domingo de Ramos. Hoy es un día de fiesta para el cristianismo, para nosotros, por supuesto. Nosotros hoy nuevamente decimos con nuestros corazones que el Rey salva, que el Rey vino a salvar y nosotros hoy lo declaramos, lo confesamos. Saber que Jesucristo es nuestro Salvador da una perspectiva adecuada a la vida. Eso es muy importante para los seres humanos, para los cristianos. Haber sido salvados por Jesucristo nos da una perspectiva muy buena en esta vida y de eso vamos a hablar en nuestro estudio también de Primera de Corintios capítulo 7. Yo os invito a que vayáis ahí con vuestras Biblias a Primera de Corintios capítulo 7. Hoy culminamos este capítulo 7 que nos ha mantenido frenados en Corintios durante unas cuantas semanas. Hoy acabamos con este capítulo 7. Pero antes quiero traer a vuestra memoria el porqué del tono de Pablo en este capítulo 7. ¿Por qué Pablo habla con este tono? Con esta directrices que da, con esta firmeza con la que habla y al mismo tiempo con ese balance. ¿Por qué Pablo utiliza este tono en este capítulo 7? Pues bien, hermanos, si no os habéis dado cuenta aún, Pablo está en modo defensivo por la carta que recibió. Está en modo defensa por esa carta que él recibió de los Corintios, de la cual no tenemos copia, pues es una carta que se ha perdido, pero sabemos que le escribieron anteriormente a esta de Primera de Corintios, donde en esa carta atacaban su autoridad, su liderazgo, atacaban sus enseñanzas, su doctrina. De otra forma, hermanos, os lo explico, le subestimaron. Le señalaron como alguien que no era lo suficientemente digno para ser oído. Y encima, más concretamente por lo que vemos en este capítulo 7, se apoyaron en su situación de celibato, en su estado civil, para argumentar que es mejor ser célibe, no estar casado. Según creían ellos, es mejor porque era más espiritual. Utilizaron el estado civil de Pablo para enseñar cosas que no eran ciertas. La respuesta del apóstol, que es Primera de Corintios es una carta respuesta a otra que él recibió. Esta carta, hermanos, es un ejemplo, precioso ejemplo de cómo vencer al mal con el bien. Pablo podía haber dicho, no estáis de acuerdo, no lo veis como yo, que Dios os bendiga, nos vemos en otra ocasión. Pero no. Pablo decidió vencer el mal con el bien. Y de eso va también nuestro estudio en el día de hoy. Vamos a leer juntos Primera de Corintios capítulo 7, versículo 25 al 28, y luego iremos desglosando hasta el final del capítulo. Dice, en cuanto a eso que me hablasteis, en cuanto a las doncellas, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. Creo, pues, que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. ¿Estás unido a mujer? No procures separarte. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Pero si te casas, no has pecado. Y si una doncella se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo os los quiero evitar. Hermanos, es muy interesante lo que hoy la palabra de Dios tiene para nosotros. Y espero que pueda a toda la iglesia bendecir, ayudar a poder caminar más como el Señor quiere. Oremos para que su palabra tenga un efecto en cada uno de nosotros. Padre, gracias, porque una vez más podemos juntos celebrar nuestra fe. Y Señor, quizás hoy no traemos ramas en nuestras manos, ni mantos para poner en el camino, pero tú buscas un corazón contrito, un corazón humillado,
Y espero, Señor, que cada uno de nosotros hoy lo pongamos delante de ti. Una vida humillada, una vida reverente, una vida que se somete a tu liderazgo, a tu señorío. Tú eres el Rey. Y por eso otra vez, como tus hijos, declaramos con nuestra boca que tú eres el Señor. Doblamos nuestra rodilla, doblamos nuestra alma delante del Rey y decimos, Hosana, bendito eres tú. Padre, te pedimos que ahora nosotros dobleguemos todo nuestro ser ante tu palabra, ante lo que tú tienes que decirnos, que pongamos toda la atención, que pongamos todo el oído presto y corazón dispuesto a poder recibir de tu parte. Señor, estas no son mis palabras, son palabras de vida eterna. Por lo tanto, son tus palabras. Así que te ruego que ellas, con el poder de tu Espíritu Santo, hagan una obra eficaz en cada uno de nosotros. Interven con poder, Señor, en todos los que estamos aquí presentes. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 28 dice Pablo, quiero evitar que tengáis problemas. Más claro, imposible. Hermanos, este es el corazón, el sentir del apóstol Pablo hacia sus queridos hermanos corintios. Quiero evitar que tengáis problemas. Qué bonita respuesta a su carta donde le criticaron. Qué bonita respuesta hacia el mal. Quiero evitar que tengáis problemas. Hoy, en lo que vamos a leer y estamos ya leyendo, el apóstol concretamente se dirige a los jóvenes creyentes de la congregación en Corinto. A esos que querían casarse, a esos que estaban dentro de un proceso de matrimonio y se habían dado en compromiso, a los prometidos, pero que estaban en dudas. Se dirige a los prometidos que no estaban seguros si esa era la mejor opción espiritual para sus vidas o no. Estaban inseguros por lo que estaba ocurriendo y tenían angustia y miedo. Por eso la meta de Pablo es que estos jóvenes inocentes corintios puedan estar libres de toda ansiedad, libres de todo miedo con respecto a este tema y puedan vivir felices. Por eso ha dicho en el versículo 28, quiero evitar que tengáis problemas. Va a decir en el versículo 32, quiero libraros de preocupación. Y va a decir otra vez en el versículo 35, esto lo hago por vuestro bien, para vuestro beneficio. Pablo quería, buscaba, anhelaba su bien. No tenía ningún rencor. Quería su beneficio, quería defenderles. ¿Defenderles de qué? Esto es muy interesante, hermanos. Quería defenderles de una amenaza muy seria. La amenaza que sufrían estos corintios prometidos, al igual que los casados, que los solteros y que los viudos a los que ya ha hablado, la amenaza que sufrían estos corintios era la falsa enseñanza. Esa es una amenaza horrible. La enseñanza peligrosa que decía que era mejor cambiar el estado civil de casado a estar divorciado y soltero para poder ser más santos. Que la santidad estaba sobre aquellos que eran solteros y que por lo tanto había que vivir desatado de todo lo que les mantenía aquí atados. La enseñanza que decía que estar casado o tener relaciones, ellos confesaban que les ataba a este mundo. Y eso estaba mal. Quedarse atado a este mundo era peligroso. Por lo tanto, había que desatarse del matrimonio, había que desatarse de las relaciones, había que vivir completamente en abstinencia. El matrimonio y las relaciones del mismo, los corintios la veían como hoy la ven los budistas. Exactamente igual. Como una forma de apego de la que todos deben librarse. Así ven los budistas el matrimonio y las relaciones, como algo de lo que hay que alejarse. Así lo estaban viendo los corintios. De hecho, muchos comentaristas, muchos teólogos han visto en 1 Corintios capítulo 7 una especie de conversación entre el Papa y el Dalai Lama, que es el líder de los budistas, sobre el beneficio espiritual de abstenerse de las relaciones sexuales. Es como si cada uno de ellos estuviese exponiendo por qué ser célibe, por qué estar
abstenerse de las relaciones te coloca en un nivel espiritual superior. Es como si el Papa y el Dalai Lama estuviesen diciendo y regodeándose en la idea de que estar soltero es mejor, es superior, que no tener relaciones es mucho más santo que todo lo demás, lo cual es falso. Eso no dice la Escritura. Hermanos, esas falsas enseñanzas creaban ansiedad, miedos, inseguridad, especialmente en los jóvenes que querían casarse. Es triste, pero la realidad es que todas las iglesias que Pablo comenzó, allá donde el apóstol Pablo y sus compañeros llegaron a sembrar la semilla del Evangelio y esa semilla dio fruto, a todo eso les seguía siempre una persecución y una falsa enseñanza. A muchas iglesias les ocurría exactamente lo mismo. Por eso Pablo le dice, por ejemplo, al joven pastor Timoteo, le advierte y le dice en 2 de Timoteo 2:18, «Hey Timoteo, se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos». Timoteo, cuidado, hay enseñanzas por ahí que dicen que la resurrección, que Cristo ya ha vuelto, que ya vivimos en la gloria, y eso está provocando ansiedad, está trastornando la fe de algunos creyentes. Eso es lo que estaba ocurriendo, una falsa enseñanza se estaba introduciendo en Corinto y estaba agobiando a los jóvenes. Y es en esa situación tan compleja, hermanos. No sé si habéis dado cuenta, pero 1 Corintios capítulo 7 es muy complejo. En esa situación tan compleja, con tantos condicionantes, es en la que Pablo quiere aconsejar a la iglesia, quiere ayudarla, quiere bendecirla de alguna forma. Lo hace por su bien, lo hace por su beneficio. Ahora nosotros podemos entender mucho mejor eso que dice Pablo en 2 de Corintios 11:28. Además de las cosas externas, dice Pablo, además de todo el sufrimiento, de toda la persecución, de todos los golpes físicos que me estoy llevando, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. El corazón de Pablo se cargaba, se preocupaba por las iglesias. Quería defenderlas, quería ayudarlas. Lo hacía por su bien. Por eso empieza en el versículo 25 diciendo, en cuanto, por lo visto, esta respuesta es a algo que comentaron en una carta que ya hemos explicado que él recibió, pero que no tenemos ninguna copia. Y dice, en cuanto a eso que me dijisteis de las doncellas, no tengo ningún mandamiento específico del Señor. O sea, el Señor no habló específicamente de ese caso de las prometidas y los prometidos, por eso Pablo no puede dar nada más que su opinión, su consejo, pero mucho cuidado, no nos confundamos. Esto no quiere decir que su consejo no tuviera valor alguno. No pensemos que es inferior, todo lo contrario. Pablo lo explica perfectamente en el versículo 25, dice, doy mi opinión como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. Soy digno de que me oigáis. Pablo era digno de ser escuchado y atendido, pues su opinión no estaba basada en sus conocimientos, en sus ideas, en sus pensamientos, sino que venía de la mano del Señor. Por lo tanto, es completamente fiable. Aclaratoria. Este consejo, mandato para los que estaban prometidos no se puede aplicar a todas las situaciones de los prometidos en el mundo a partir de este entonces. Era para los prometidos en esa situación particular y Pablo les dice, hey, tened en cuenta el contexto donde os movéis y luego decidid si casaros o no. ¿A quién le dice eso? Ya lo he dicho. Pero por si acaso hay algún despistado o despistada, Pablo está hablando a las doncellas. Mucho cuidado con esto porque ahora en nuestro idioma castellano, cuando pensamos en doncella, estamos pensando en una señora vestida de negro con un mantelito blanco aquí que es una ama de llaves. No. No es una persona que se dedica a la mayordomía de un hogar. No. Doncella significa virgen. La palabra virgen ya aparece en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, donde el profeta aclara quién va a dar a luz al Mesías. Dice, una virgen concebirá y dará a luz
un hijo. Y esa palabra virgen explica perfectamente la condición de esa mujer. Era una mujer comprometida en matrimonio que aún no había tenido relaciones. Pablo se dirige a las mujeres jóvenes prometidas, que ante la presión fuerte de esos que se consideraban más espirituales que nadie dentro de la iglesia, no sabían si culminar con el matrimonio, si continuar con el proceso de matrimonio o no. No sabían qué hacer en su situación, no sabían qué hacer en su contexto. Y Pablo dice, este es mi consejo, prometidos y prometidas. Muy parecido al que ya he dado. Ante la crisis que vivís, versículo 26, ante la aflicción, y mucho cuidado con esta palabra aflicción no es que los precios de alquiler fuesen muy altos, no es que no tuviesen trabajo uno de los dos, no es que los aranceles cada vez iban más disparados y vivimos en... No. Esta palabra aflicción no es una aflicción cualquiera. Es la misma palabra que el Señor Jesucristo utiliza en Lucas capítulo 21, versículo 23, para referirse a la gran calamidad que iba a sufrir su pueblo en el 70 después de Cristo con la llegada de Roma. Quien conozca esta historia sabrá que no nos estamos refiriendo a una calamidad cualquiera, a un pequeño problema. Los romanos vendrían en el 70 después de Cristo y arrasarían con Jerusalén. No quedaría piedra sobre piedra. De hecho, desde ese entonces hasta 1948, Israel dejó de ser una nación. Fijaos el arrase tan grande. Pues Pablo está diciendo, ante esa aflicción, o como bien dice el comentarista Gordon Fee, a la luz de las dificultades que ya estamos experimentando, ¿quién necesita además la carga del matrimonio? Eso es lo que Pablo está diciendo. Hey, ante lo que nos viene, lo que nos está llegando y lo que va a llegar, ¿quién necesita encima preocuparse por el matrimonio? En vuestro contexto, dice Pablo, vuestro dicho popular, ese del versículo 1, ¿os acordáis? Mejor es no tocar mujer. En vuestro contexto está bien, se puede aplicar, tiene sentido. Aunque, por supuesto, Pablo aconsejaba no casarse por cuestiones prácticas. Los falsos maestros aconsejaban no casarse por ideas espirituales erróneas. Y dice en el 27, ¿estás unido a mujer? Más concretamente, ¿hay contrato? ¿Estáis prometidos? La respuesta es muy clara. No busques librarte de ese compromiso. Ya estás prometido, no busques librarte de eso. Hermanos, ¿entendemos todos que Pablo no se está refiriendo al matrimonio? Está hablando a jóvenes comprometidos y le está diciendo, ¿os habéis comprometido? ¿Ya hay algo legal entre vosotros? No lo rompáis. Seguid adelante y casaos. También pregunta, ¿estáis libres? O sea, ¿no hay contrato en tu vida? ¿No hay ningún compromiso? ¿No te has prometido a nadie? Sigue soltero. No busques una mujer en la situación en la que ahora estás viviendo. Hermanos, si habéis dado cuenta desde el principio del capítulo 7, la respuesta de Pablo a todas sus preguntas, a todas sus ideas, ha sido la misma todo el tiempo. Ha sido sí y no a la vez. Eso es muy difícil. Pero es lo que ha venido haciendo desde el principio, sí y no a la vez. ¿Estás casado? Sigue casado. ¿Quieres casarte? Cásate. ¿No estás casado? No te cases. ¿No te quieres casar? No te cases. Sí y no a la vez. Ambas respuestas eran buenas. Pero si el prometido, dice Pablo, si aquellos que están prometidos finalmente se casan, que no se preocupen. No pasa nada. Versículo 28, no pecan. Los mega espirituales de Corinto estaban diciendo que casarse era pecado por las falsas enseñanzas que habían oído, que habían predicado. Y Pablo no comparte esa idea. Pablo no quiere que se casen también, pero no porque sea pecado, sino porque era menos práctico en su situación. Por eso dice, hey, no pecáis, tranquilos. No estáis pecando, no estáis cometiendo ninguna falta. No tengáis ansiedad, libraos de esa carga. Pablo quería que estuviesen libres de problemas y dificultades. ¿Pero sabéis por qué también dice esto? Porque Pablo quería evitar que estos corintios,
especialmente estos jóvenes inocentes, experimentasen en su propia carne, en su propio cuerpo, las dificultades que estaba experimentando él mismo. Azotes, cárceles, naufragio, apedreamientos, insultos. Él quería evitar todo eso para estos jóvenes, que dentro de su gran aflicción, dentro de todo lo que estaban viviendo ahora e iban a vivir porque la persecución se iba a intensificar, pudiesen vivir lo más felices posibles. Que no tuvieran cargas o más cargas de la que ya iban a tener. Por eso les dice, primero, hey, joven, escúchame, primero medita en tu contexto. Mira a tu alrededor, examina lo que hay alrededor y luego piensa si en ese contexto es bueno casarse o no. Este es un consejo maravilloso. El libro de Proverbios está lleno de este tipo de consejos. Proverbios capítulo 24, versículo 27 dice, ordena tus labores de fuera y tenlas listas para ti en el campo y después edifica tu casa. Eso es lo que Pablo está intentando decirle a estos jóvenes prometidos. Hey, ordena tu pensamiento, mira a tu alrededor, examina, calcula y luego decide. El problema aquí, como lamentablemente en todas las generaciones de la historia, es que la juventud tiende a pensar menos de forma práctica. Los que somos jóvenes, es pasarle un cable a aquellos que me están mirando diciendo, uy, me está hablando a mí, me está hablando a mí. La juventud tiende a ser más impulsiva. No tiene todavía ordenado todo en su cabeza y por lo tanto no piensa de manera práctica. Tienden a calcular peor por la falta de experiencia, que luego llega y empiezan a calcular mejor. De ahí que es bueno, muy bueno para ellos, y escuchadme jóvenes, es muy bueno para vosotros escuchar el consejo de mayores experimentados, que de alguna forma ya han pasado por... No creáis que yo he nacido con barba, ¿eh? Nadie piensa que mi suegro nació con pelo... Bueno, casi, desde que lo conozco tiene pelo blanco. Pero no penséis que hemos nacido así. Hemos pasado por los 1, 2, 3, 4, todos los años. Es bueno que los jóvenes oigan a esos mayores experimentados. Aunque hay que decir la verdad, hermanos. Este es un problema que nos ocurre a todos. A los jóvenes se les ve claramente, pero nos ocurre a todos como cristianos. Es un error común. Nos pasa. No calculamos bien como creyentes. No meditamos lo suficiente en el ahora, en el momento en el que vivimos como cristianos y en lo que nos vendrá en el futuro como creyentes. No hemos hecho bien ese cálculo y nos salen mal las cuentas. A veces fallamos con las cuentas porque no hemos meditado bien cuál es nuestro camino como creyentes y lo que nos vendrá como creyentes. Por eso Pablo, justamente por eso Pablo añade el siguiente punto que es muy interesante, versículo 29. Dice, mas esto digo, hermanos, el tiempo, el momento, esta era que ha comenzado con la llegada de Cristo ha sido acortado. Esto no quiere decir que va a ser más corta. Lo que está diciéndole Pablo a estos corintios es que desde que llegó Jesucristo han comenzado los últimos días. Vivimos en el final. No sabemos cuánto será, pero evidentemente desde que llegó Cristo comenzaron los últimos tiempos. Por eso dice el tiempo se ha acordado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. Y los que lloran como si no lloraran. Y los que se regocijan como si no se regocijaran. Y los que compran como si no tuvieran nada. Y los que aprovechan el mundo como si lo aprovecharan plenamente. Como si no lo aprovecharan plenamente. Porque la apariencia de este mundo es pasajera. Mas quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor, pero el casado también se debe preocupar por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y sus intereses están divididos. Y la mujer que no está casada
y la doncella, ahora hablaremos de esta diferencia, se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada también se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y digo esto, hermanos, por vuestro propio beneficio. No para poneros restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar vuestra constante devoción al Señor. ¡Qué maravilla! Hermanos, dicho todo lo que ya ha dicho Pablo, ahora el apóstol apela a que consideren su relación con el mundo en el que entonces vivía, cuya forma, dice en el versículo 31, cuya forma está a punto de caducar. Hermanos, este mundo tiene fecha de caducidad. Ya me gustaría saberla, no la sé. Pero este mundo tiene fecha de caducidad. Es pasajera, dice el versículo 31. Por eso les aconseja que mediten tanto en el matrimonio como en el celibato a la luz del nuevo tiempo en el que estaban viviendo, a la luz de la nueva existencia en Cristo. Hermanos, en la mente del apóstol Pablo estaba la idea de que el reino de Dios estaba avanzando muy rápido. Para Pablo, el reino de Dios estaba avanzando igual que cuando sale el sol por la mañana. El sol sale y empieza a soltar destellos. Y de repente empieza a iluminar la ciudad. Y la va iluminando, hasta que al mediodía todo está lleno de luz. En la mente de Pablo, la predicación del reino de Dios, la predicación del evangelio estaba avanzando rapidísimamente. Pero no era una idea, simplemente no era un sueño, no era una visión. Era una realidad. Pablo no lo pensaba, Pablo lo veía. El jueves pasado hablamos de ello. En Hechos capítulo 19, versículo 10 y versículo 26, la Biblia claramente dice que toda la Asia conocida se llenó de la predicación del Evangelio. No es que Pablo tuviese una idea, un sueño, que fuese muy optimista, no, es que lo estaba viendo. Cómo el reino de Dios estaba avanzando, la predicación que bendice a las naciones estaba llegando a todos. Por eso, el apóstol aconseja que no se enganchen con las cosas de aquí, versículos 29 al 31. O sea, que no se queden atrapados, pillados con las cosas de este mundo, con los matrimonios, con las alegrías, con las tristezas, con las riquezas, con los negocios. ¿Por qué? Porque algo mayor había llegado. Alguna meta mayor por la que vivir había llegado. Pablo les dice que el matrimonio no lo era todo, no era la esencia de la vida, que había llegado algo que los superaba con creces y que además había algo más en el futuro que ya los superaba de todas. Hermanos, Pablo tiene en mente a esos que solo piensan en el aquí y en el ahora. Tiene en mente a esos que solo piensan en el momento, en el carpe diem. A esas personas que solo viven por el hoy. Esos de los que habla el Salmo 17, versículo 14. Hombres de este mundo, para quienes lo mejor es esta vida. Qué triste. Si lo mejor fuese esta vida. Qué desolador sería si de verdad lo mejor ya lo estuviésemos viviendo. Cristo dice que no, que lo mejor aún está por venir. Por eso el apóstol está intentando hacer ver que la vida aquí no es el fin. La vida aquí no es la meta, que viene algo más grande en el cercano futuro, que el reino al que ahora pertenecían gracias a Cristo había traído algo mejor, que la profecía hecha por Dios en Malaquías capítulo 4, versículo 2, mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas. Esa profecía se había cumplido con la llegada de Cristo. Cristo ha traído la salud bajo sus alas. Cristo ha traído el reino a este mundo para bendecir a todas las naciones y en Él se nos promete que el futuro será perfecto. Por eso, hermanos, no nos hagamos tesoros en la tierra. No tiene sentido. Pablo dice, casaos. Sí, casaos, pero no penséis que eso es todo para los creyentes.
Hay algo que lo supera con creces. Casaos, sí, está bien que os caséis, no pasa nada. Pero no penséis que eso va a marcar la diferencia en vuestra vida. Lo que marca la diferencia en vuestra vida es Cristo. Lo que marca la diferencia en vuestra vida es el reino, el mensaje que ha traído Cristo a vuestras vidas, un mensaje de esperanza. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios. Es verdad que todas las demás cosas que ahora vivimos debemos hacerla con excelencia y darles importancia, pero lo primero, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Además, hermanos, os voy a decir algo y es verdad verdadera. Todas las bendiciones, absolutamente todas las bendiciones que hoy disfrutamos están unidas al reino que trajo Cristo. Si hoy hay salud, si hoy hay educación, si hoy hay libertad, si hoy hay bienestar, y sé que esto no es para todos, pero si esto existe en la gran mayoría del mundo es porque el reino de Dios se ha acercado, porque el Señor ha traído esa bendición. La intención del apóstol, por supuesto, en los versículos 32, 28 y 35, es copiar la esencia, la base, la esencia del mensaje de Jesús en Mateo capítulo 6. Seguro que os lo sabéis de memoria. Porque en Mateo capítulo 6 Jesús dice hasta la saciedad, 6:25, no os preocupéis por vuestra vida. 6:27, no os angustiéis. 6:28 y 31, no os preocupéis. 6:32, las cosas de este mundo producen una ansiedad tremenda. Por eso, 6:33, buscad el reino de Dios. Pensad en los beneficios presentes y futuros del reino de Dios. A veces se nos olvida que vivimos para algo mayor, mucho mayor que el matrimonio. Esas cosas de las que habla Pablo, matrimonio, riquezas, tristezas, alegrías, negocios, hermanos, no marcan nuestra existencia. No marca nuestra existencia. Lo que creemos acerca de nuestro futuro en Cristo sí marca nuestra existencia. Dicho de otra manera, los que conocen su futuro y lo ven con claridad por las promesas reveladas en las Escrituras, viven el presente sabiendo lo que verdaderamente cuenta y lo que no cuenta. Los que según la Escritura entienden que es una vida en Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, he decidido vivir la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Los que entienden esa realidad, presente y futura, vivirán mejor sus días. Y sobre todo, serán librados de ansiedades, lo cual ataca muchísimo, hermanos. Evidentemente, estos jóvenes, al ver el comportamiento de los matrimonios de la iglesia, acordaos, los maridos siendo las prostitutas, las mujeres diciendo que no a las relaciones con sus maridos, viendo ese comportamiento, no sabrían qué hacer. Estarían completamente aturdidos, ansiosos, angustiados. Y Pablo quería librarles de ese peso. Por eso su consejo al soltero, en este contexto, es preocúpate solo de agradar al Señor. Esto no quiere decir que agradar a la esposa esté mal. No. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo que agradar a la esposa es algo que no pertenece al esposo. No. Pablo está diciendo que eso sería una doble preocupación para el esposo. Uno, se tendría que preocupar de cómo agradar al Señor, cómo servir al Señor en ese contexto donde vivía, y dos, cómo llevar hacia adelante su hogar, su esposa y su familia. Pero es que lo mismo le dice, versículo 34, a la no casada, o sea, a la que está soltera sin compromiso, y a la doncella, a la virgen, a la que es soltera pero está comprometida. Le dice exactamente lo mismo, que su meta es agradar a Dios con todo. Qué interesante, cuerpo y espíritu. ¿A alguien le suena esto de algo? Los corintios decían que con el cuerpo se podía hacer lo que uno quisiera. Y Pablo dice, no, agradar al Señor con el cuerpo y con el espíritu. Y le dice que si se queda soltera, podría lograrlo mejor dentro de sus dificultades. Y en ningún momento, versículo 35, lo hacía porque quería ponerles un cepo.
Jamás dijo estas palabras porque, versículo 35, quisiese ponerles restricción. O sea, no quiso nunca ponerles una soga al cuello. Eso es lo que significa esta frase. No quería asfixiarles con estas palabras, sino que quería, versículo 35, promover lo que es honesto, lo que es decente, lo que es decoroso, y quería asegurar, qué bonito, su constante devoción al Señor. Esa era su meta. No ahogarles y asfixiarles, sino darles aliento para vivir por lo que es honesto, por lo que es correcto, por lo que es decoroso y para avanzar. O sea, para que no se desviaran de la verdad con las falsas enseñanzas sobre el matrimonio, sino que permanecieran firmes en la verdad. De ahí que diga sus palabras finales. Pero si alguno cree, versículo 36, pero si alguno cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera. No peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar soltera a su hija, bien hará. Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen, hace bien, y el que no la da en matrimonio, hace mejor. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. Pero en mi opinión, será más feliz si se queda como está. Y creo, esto es muy interesante, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Vamos, digo yo. Eso es lo que viene a decir Pablo. Hermanos, hay que hacer una pequeña aclaratoria porque esto es muy importante. No se han metido nuevos protagonistas en nuestra historia. De hecho, vamos a entender mejor lo que hemos leído si hacemos esta aclaratoria. En el original griego la palabra hija no aparece. Por lo tanto, Pablo no está hablando a un padre, Pablo no está metiendo un nuevo protagonista ahí y hablando de un padre. Pablo está hablando de un novio prometido a una virgen, a una doncella. La idea de que el padre está entregando a su hija, de hecho, no casa con todo lo que ya hemos visto anteriormente. Pablo habla a una pareja joven, a una pareja que se está relacionando, que se ha prometido y que se quiere casar. Y dice, si algún hombre prometido no está haciendo lo honesto, como ya hemos hablado en el versículo 35, si no está haciendo lo decente, lo decoroso a su prometida, a su virgen, ¿y qué es eso que no estaba haciendo bien? Pues probablemente estaba mostrando excesivo afecto de manera pública. Si el hombre no está haciendo lo decoroso y si ella es de edad, esto puede significar dos cosas. Uno, que ella ya no es niña y que ya es madura para casarse, o bien, todo lo contrario, que el tiempo de casarse para ella se estaba pasando, porque en ese tiempo había como una especie de límite para darse en matrimonio. Dice, si él no se puede controlar y ella ya está en edad de casarse, que se case, que no pecan. Casarse, hermanos, no es pecado. Pero si puede controlar, dice Pablo, esas pasiones y entiende el momento que está viviendo, haría mejor en no casarse. En definitiva, versículo 37, la decisión es de la persona. Valorando su contexto, la persona debe decidir. Ambas respuestas están bien. Según Pablo, el que se casa con su virgen, con su prometida, hace bien. El que no se casa, hace mejor, porque era más práctico en esa condición. Y para concluir con el tema, y que no se olvidara, Pablo vuelve a hablar a las mujeres a las que ya se ha dirigido en todo este capítulo 7. Porque no sé si os habéis dado cuenta, pero las mujeres son el foco del mensaje en este capítulo 7. Aunque habla a los maridos, pero el foco principal va a ellas. Y Pablo vuelve a hablarles en el versículo 39 y 40. El mensaje es un mensaje final. Un mensaje final para estas mujeres que querían volver a ser doncellas. Este es un mensaje para esas mujeres que querían volver a vivir en soltería.
como si nunca se hubiesen casado. Es un mensaje para aquellas que estaban despreciando el matrimonio y Pablo dice, no abandonéis a vuestros maridos, mejor seguir casadas. Si el marido muere, entonces te puede volver a casar en Cristo, bajo estas condiciones de las que ya él ha hablado. Hermanos, especialmente a estas mujeres, las falsas enseñanzas del matrimonio les estaban haciendo un daño terrible. Y tengo la sensación que hoy ocurre lo mismo. Que el mensaje hacia las mujeres hoy, con respecto al matrimonio, es horrible. Devastador. Falso. Se está presentando al matrimonio como una esclavitud. Y no lo es. No lo es. Por eso Pablo, que sabe que eso ocurre también en Corinto, quiere decirles estas palabras. Y por eso Pablo pensaba que si estaban solteras y aún seguían sin casarse, que mejor se mantuviesen sin casar, por todas las falsas enseñanzas y por el peligro que se corría en ese entonces. De hecho, esta ha sido su meta en todo el capítulo 7, librar de preocupaciones, librar de la gran preocupación que la falsa enseñanza sobre el matrimonio había traído a la iglesia. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, los consejos y sabiduría que hay en este libro son la verdad. Y son muy útiles, tremendamente útiles. De hecho, fueron escritos también para nuestro propio beneficio, para nuestro bien. Por eso, lo que nunca deberíamos hacer los casados, los solteros, los prometidos, los viudos creyentes, es dejarnos llevar en estos temas, ni en otros, por las falsas enseñanzas. Eso es lo que no podríamos permitir. Porque estas cosas ponen un yugo súper pesado sobre los creyentes. Estos temas ponen un yugo tremendamente pesado si no se enseñan bien sobre los creyentes, como el yugo que pusieron los fariseos sobre el propio pueblo. El Señor Jesús dice en Mateo 23, versículo 4, que los fariseos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hermanos, lo único que puede evitar que nosotros llevemos cargas pesadas, lo único que puede quitar ese peso es conocer bien la verdad revelada. Esto libera. Lo único que puede quitar esas cargas de nuestra vida es entender bien los tiempos en los que vivimos a la luz de las Escrituras. Por eso nosotros, los que los miércoles nos degustamos en el hecho de poder estudiar teología, los que estamos los miércoles en esa clase de teología bíblica donde hablamos de escatología, hemos entendido que hay esperanza. Hemos entendido estos tiempos en los que vivimos, pero miramos con gozo y con alegría a lo que está por delante. Pero no solo lo que está por delante, sino lo que ya está ocurriendo. Vemos cómo el reino de Dios está llegando a todo lugar y está siendo de bendición para millones de personas. Hermanos, ¿sabéis? Lo estudiamos, lo vimos el otro día en el culto de oración. ¿Sabéis que China en el año... China, comunista, en el año 2030 será el país con más cristianos en el mundo? El reino de Dios es imparable, imparable. Esa clase que estamos disfrutando los miércoles busca esa meta y nos está dando mucha paz. Entender los tiempos trae paz. Por eso no puedo terminar de otra forma. Bebe de una fuente limpia. Lee la Biblia. Principalmente lee la Biblia y no la opinión de hombres solamente. Busca una iglesia donde se predique la verdad, donde se predique la Biblia, la sana doctrina. Esa es la mejor respuesta a la mentira que se puede dar. Esa es la mejor respuesta que nosotros personalmente podemos dar a la falsa enseñanza. Lo que hicieron los de Berea,
Tú me dices algo, yo voy a mirarlo, a ver si coincide lo que tú dices con lo que dice la Escritura. Esta no solo es la mejor respuesta que podemos dar a la falsa mentira, a la falsa enseñanza, sino que también es la mayor bendición que traerá a nuestra vida. Poder vivir bajo la dirección de las Escrituras es la mayor bendición que puede experimentar un ser humano, no importe cuál sea su estado civil. No importa si estás casado, si eres soltero y no te quieres casar, si eres soltero y te quieres casar, si eres viuda o viudo y estás pensando en qué debes hacer, la mayor bendición que puedes traer a tu vida es la luz de las Escrituras, para que marque tu camino, te dé paz, te haga entender que es lo más importante y luego decidas. Yo espero que 1 Corintios capítulo 7, que ha sido un tremendo desafío poder estudiarlo, os lo aseguro, haya sido de bendición para todos vosotros. Gracias a Dios hay 1 Corintios capítulo 8. Pero eso será dentro de 2 semanas. El próximo domingo nosotros nos gozaremos en el recuerdo imborrable, en la memoria imborrable de que Jesucristo vive. Yo te invito a que puedas participar, que pueda ser un culto de adoración de tú glorifiques al Señor como Él se merece. Padre, gracias. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por tu instrucción, porque tu palabra es útil, porque tu palabra sirve, no es arcaica, no ha perdido sentido, valor, no ha perdido fuerza, sigue siendo luz a nuestro camino. Oh Padre, bendito seas por haberte revelado, por haber venido a este mundo, Cristo, y haberte entregado por nosotros. Gracias por haber inspirado la palabra, Señor. Nosotros creemos que es inspirada de principio a fin. Todo, un punto, una tilde, todo ha sido inspirado por ti. Confiamos plenamente en tu inspiración, creemos en ella. Y oro, Señor, para que todas las familias aquí representadas podamos tener la clara conciencia de que en ella nos debemos apoyar. Ayúdanos a entender los tiempos, Señor. Ayúdanos a saber por qué vivir, por qué entregarnos, por qué darnos, con la esperanza de que hay una promesa mayor esperando para todo aquel que cree. Oh Padre, gracias. Gracias por esa bendita promesa. La anhelamos, la deseamos. Alabado y bendito seas por ello. En el nombre de Jesús. Amén.